Hay un silencio que precede a toda creación, y en ese silencio, la mente militar descubrió algo que la humanidad había olvidado, algo tan antiguo como la conciencia misma, algo tan poderoso que puede doblar la realidad a voluntad, y hoy te lo voy a revelar. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que percibes la realidad. No es información, es una llave, y esa llave abre puertas que creías selladas para siempre. Respira profundo. Lo que voy a compartir contigo no proviene de libros de autoayuda ni de filosofías prestadas. Proviene de años de investigación en los campos más profundos de la conciencia humana. Proviene de observar cómo la mente, cuando es entrenada con precisión militar, puede convertirse en el instrumento más poderoso de manifestación que existe. Y déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Los militares no entrenan el cuerpo primero, entrenan la mente, porque saben algo que tú estás a punto de descubrir. La realidad externa es solo un reflejo de la realidad interna. Y quien controla su mundo interior, controla todo. Imagina por un momento que estás frente a un espejo. No un espejo común, un espejo cuántico. Un espejo que refleja no tu rostro, sino tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus deseos, tus creencias invisibles. Ahora imagina que ese espejo es el universo mismo. ¿Qué verías reflejado? La mayoría de las personas nunca se hacen esta pregunta. Viven en piloto automático, repitiendo los mismos patrones mentales día tras día, esperando que la vida cambie por sí sola. Pero la vida no cambia, la vida responde. Responde a la frecuencia que emites, responde a la claridad de tu intención, responde a la firmeza de tu enfoque. Y aquí es donde la mente militar entra en escena. Porque verás, en los programas de entrenamiento de élite, aquellos que forman a los soldados más efectivos del mundo, existe un protocolo secreto. Un protocolo que no se enseña en los manuales públicos. Un protocolo que fusiona neurociencia, física cuántica y antiguas técnicas de meditación. Y ese protocolo tiene un nombre, se llama coherencia neuronal de campo unificado. Suena técnico, lo sé, pero déjame traducírtelo al lenguaje de la conciencia. Coherencia neuronal significa que todas las ondas cerebrales, todos los impulsos eléctricos de tu mente vibran en sincronía perfecta, como una orquesta donde cada instrumento toca la misma nota al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, algo extraordinario sucede. Tu mente deja de estar dividida, deja de estar en conflicto consigo misma. Ya no hay una parte de ti que quiere algo mientras otra parte lo sabotea. Ya no hay dudas fragmentando tu energía. Solo queda una cosa: intención pura. Y la intención pura es la fuerza más poderosa del universo. Ahora bien, esto no es magia, es mecánica cuántica aplicada a la conciencia. Déjame explicarte cómo funciona. En el nivel cuántico, las partículas existen en un estado de potencialidad infinita. No están aquí ni allá. Están en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, hasta que alguien las observa. Cuando un observador fija su atención en una partícula cuántica, esa partícula colapsa en una realidad específica. Deja de ser potencial y se convierte en algo concreto. Y ese observador eres tú. Tu conciencia es el observador. Tu atención es el instrumento que colapsa la realidad. Y aquí está el secreto que la mente militar comprendió hace décadas. Si puedes entrenar tu atención para que sea inquebrantable, si puedes dirigir tu conciencia como un rayo láser hacia un objetivo específico, entonces puedes manifestar cualquier realidad. No casi cualquier realidad. Cualquier realidad. Porque la realidad no es sólida, es fluida, es maleable. Es una matriz de información esperando ser reconfigurada por una mente que sabe cómo hacerlo. Y tú tienes esa mente, solo que nunca te enseñaron a usarla.
Te enseñaron a consumir información. Te enseñaron a reaccionar ante estímulos. Te enseñaron a sobrevivir. Pero nadie te enseñó a crear. Hasta ahora, voy a llevarte paso a paso por el proceso exacto que utilizan las mentes militares más avanzadas para manifestar resultados imposibles. Y cuando digo imposibles me refiero a situaciones donde las probabilidades están en contra, donde la lógica dice que no hay salida, donde el mundo externo parece inamovible y aún así lo mueven. Primer principio, la mente neutral. En el entrenamiento militar de élite, lo primero que enseñan es a neutralizar el ruido mental, no a suprimirlo, no a combatirlo, a neutralizarlo, porque el ruido mental es como estática en una señal de radio, distorsiona el mensaje, distorsiona la intención. Y cuando la intención está distorsionada, la manifestación también lo está. Piensa en todas las voces que habitan tu mente en este momento. La voz que duda, la voz que juzga, la voz que teme, la voz que recuerda fracasos pasados, la voz que anticipa desastres futuros. Cada una de esas voces es una frecuencia diferente. Y cuando todas suenan al mismo tiempo, crean caos. La mente neutral es aquella que ha silenciado todas esas voces excepto una, la voz de la presencia. La voz que existe solo en el ahora, la voz que no tiene pasado ni futuro, la voz que simplemente observa sin juzgar, sin interpretar, sin distorsionar. Esta es la mente del observador cuántico. Y para alcanzarla, los militares utilizan una técnica que ellos llaman reset neural. Es simple, pero devastadoramente efectiva. Cada vez que detectan un pensamiento automático, un patrón de preocupación, una proyección mental, hacen algo específico. Se detienen, respiran 3 veces desde el abdomen y pronuncian mentalmente una frase: yo soy el observador, no el observado. Con esa simple declaración, la mente se desengancha del drama interno y regresa a la neutralidad. Y desde la neutralidad, todo es posible. Porque una mente neutral no está contaminada por creencias limitantes. No está atada a resultados específicos. No está desesperada por cambiar lo que es. Simplemente observa el campo de posibilidades y elige. Segundo principio, la geometría de la intención. Esto va a sonar extraño, pero quédate conmigo. Toda intención tiene una forma geométrica, no una forma física, sino una forma energética, una estructura invisible que determina cómo esa intención interactúa con el campo cuántico. Las intenciones débiles tienen formas difusas, borrosas, sin definición. Las intenciones poderosas tienen formas cristalinas, precisas, con bordes definidos. Y la mente militar sabe cómo construir esas formas. Lo hacen mediante un proceso llamado arquitectura mental. Funciona así. Primero, definen el resultado deseado con absoluta claridad. No dicen, quiero estar mejor. Dicen, quiero alcanzar un estado de coherencia emocional que me permita operar a máxima eficiencia bajo presión extrema. La diferencia es monumental. Uno es vago, el otro es específico. Uno es un deseo, el otro es una orden. Segundo, visualizan ese resultado no como algo futuro, sino como algo que ya existe. Porque en el campo cuántico, el tiempo no es lineal. Pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Y si el resultado ya existe en algún punto del tiempo, entonces tu trabajo no es crearlo, es alinearte con él. Tercero, sienten la emoción de ese resultado como si ya fuera real. No la esperanza, no la anticipación, la certeza, la gratitud, la plenitud. Porque la emoción es el lenguaje que el universo entiende. Las palabras pueden mentir, las emociones no. Y cuando combinas claridad mental, visualización específica y emoción auténtica, creas una geometría de intención tan poderosa que el campo cuántico no tiene más opción que responder.
es física pura. Tercer principio, la sincronicidad dirigida. Ahora bien, aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. La mayoría de las personas piensan que la sincronicidad es algo que ocurre por casualidad, un golpe de suerte, una coincidencia fortuita, pero la mente militar sabe que la sincronicidad puede ser dirigida, puede ser convocada, puede ser manufacturada, y lo hacen mediante algo que ellos llaman anclaje temporal. Déjame explicarte. El tiempo, como lo percibimos, es una ilusión. En realidad, todos los momentos existen simultáneamente en lo que los físicos llaman el bloque del universo. Pasado, presente y futuro son solo coordenadas diferentes en el mismo continuo espacio-temporal. Y si eso es cierto, entonces puedes acceder a cualquier punto de ese continuo. Los militares entrenan a sus operadores de élite para que coloquen anclas en momentos futuros específicos. No anclas físicas, sino anclas de conciencia. Puntos de referencia energéticos que actúan como imanes, atrayendo la línea temporal presente hacia ese futuro deseado. ¿Cómo lo hacen? Mediante una técnica de meditación profunda, donde entran en un estado de trance ligero, acceden al campo de información no local y literalmente viajan mentalmente al momento futuro donde el resultado deseado ya se ha manifestado. Pero no solo lo imaginan, lo experimentan, sienten la temperatura del aire, escuchan los sonidos del entorno, tocan las superficies, hablan con las personas, lo viven con tal intensidad sensorial que su cerebro no puede distinguir entre la experiencia imaginada y la experiencia real. Y cuando el cerebro no puede distinguir, el campo cuántico tampoco puede, entonces comienza a reorganizar las probabilidades, comienza a alinear eventos, comienza a crear sincronicidades que parecen milagrosas, pero que en realidad son el resultado natural de una mente que ha colapsado la función de onda en una dirección específica. Encuentros inesperados, oportunidades que surgen de la nada, información que llega en el momento exacto. Todo esto no es casualidad, es causalidad cuántica dirigida. Cuarto principio, la inmunidad al fracaso. Este es quizás el principio más radical de todos y es el que separa a las mentes militares de élite del resto de la humanidad. Ellos no temen al fracaso, ni siquiera creen en el fracaso. Para ellos, el fracaso es simplemente información, es feedback del campo cuántico. Es una señal que indica que la geometría de la intención necesita ser ajustada, nada más. Cuando un operador militar no logra un objetivo, no entra en un estado de autocrítica destructiva. No se pregunta por qué siempre me pasa esto. Se pregunta algo muy diferente. ¿Qué variable no estoy considerando? ¿Qué parte de mi campo energético está desalineada? ¿Qué creencia subconsciente está saboteando mi intención? Y luego corrigen, recalibran y vuelven a intentarlo. Pero aquí está la clave. Lo hacen sin carga emocional, sin drama, sin victimización, con la misma neutralidad con la que un científico ajusta un experimento, porque entienden algo fundamental. La realidad no está en su contra. La realidad no es personal. La realidad es un espejo, y si no te gusta lo que ves reflejado, cambias lo que estás proyectando. Es así de simple, es así de complejo, porque cambiar lo que proyectas significa cambiar quién eres a nivel de identidad, y ese es el verdadero trabajo. Y si todo lo que has intentado manifestar hasta ahora ha fracasado porque estabas usando el lenguaje equivocado, piensa en esto. Has pedido, has visualizado, has afirmado y nada ha cambiado. O peor aún, las cosas han empeorado. Y te has preguntado, ¿por qué el universo no me escucha? Pero el universo sí te escucha, siempre te escucha. El problema es que tú no estás hablando su idioma.
El universo no entiende de palabras, entiende de frecuencias. Y la frecuencia que emites no se determina por lo que dices, sino por lo que crees en el nivel más profundo de tu ser. Suscríbete a este canal ahora. Activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que creías saber sobre manifestación. Quédate hasta el final. Déjame mostrarte algo que la mente militar comprende mejor que nadie. Quinto principio, la disociación estratégica. Este concepto es tan poderoso que puede parecer peligroso en las manos equivocadas, pero en las manos de alguien que busca la maestría consciente, es una herramienta de liberación absoluta. La disociación estratégica es la capacidad de separar temporalmente tu identidad de tu historia personal, de observarte a ti mismo como si fueras un personaje en una película, de reconocer que tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu pasado, eres la conciencia que observa todo eso. Y cuando logras esa separación, algo extraordinario ocurre. Las cadenas se rompen, las limitaciones autoimpuestas se disuelven, los patrones heredados pierden su poder, porque ya no te identificas con ellos. Ya no eres la persona que siempre fracasa, o la persona que no merece amor, o la persona que nunca tiene suficiente. Eres simplemente conciencia experimentando una forma humana. Y desde ese lugar de disociación estratégica, puedes rediseñar completamente tu experiencia. Los militares entrenan esto mediante una práctica diaria que llaman el observador fantasma. Cada mañana, durante 10 minutos, se sientan en silencio y observan sus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No se enganchan con ningún pensamiento, no juzgan ninguna emoción, simplemente observan. Y con cada día de práctica, el músculo del observador se fortalece, hasta que llega un punto donde pueden mantener esa perspectiva incluso en medio del caos, incluso bajo fuego enemigo, incluso cuando todo se está desmoronando, y cuando puedes mantener la conciencia del observador en medio del caos, eres invencible. No porque nada pueda herirte, sino porque nada puede hacerte perder tu centro. Y desde tu centro puedes responder en lugar de reaccionar, puedes crear en lugar de sobrevivir. Sexto principio, el campo de resonancia. Esto es algo que muy pocas personas entienden. Tú no manifiestas solo con tu mente individual, manifiestas con tu campo energético completo. Y tu campo energético está constantemente interactuando con otros campos, con el campo de tu familia, con el campo de tu comunidad, con el campo de la humanidad, con el campo del planeta, con el campo del cosmos. Y aquí está lo fascinante. Esos campos tienen memoria, tienen información acumulada durante generaciones, tienen patrones, tienen frecuencias dominantes. Y si tu campo personal está sintonizado con frecuencias de limitación, miedo o carencia, entonces vas a resonar con esas mismas frecuencias en los campos colectivos. Es como sintonizar una radio. Si estás en la frecuencia del miedo, vas a captar todas las señales de miedo que existen en el campo colectivo, noticias que confirman tus miedos, personas que reflejan tus miedos, situaciones que activan tus miedos. Pero si cambias tu frecuencia, cambias lo que captas, la mente militar entrena algo que ellos llaman blindaje de frecuencia. Es la capacidad de mantener tu campo energético en una frecuencia específica sin importar qué frecuencias te rodean. Lo hacen mediante una técnica de visualización muy específica. Cada mañana, antes de cualquier interacción con el mundo externo, visualizan una esfera de luz dorada alrededor de su cuerpo. No una luz imaginaria, una luz que sienten, una luz que pulsa con la frecuencia de su intención más elevada, y luego declaran mentalmente: mi campo es soberano. Solo resueno con aquello que sirve a mi propósito más alto. Y eso es todo. Suena simple, pero los efectos son devastadores. Porque cuando blindas tu frecuencia, dejas de ser una esponja emocional, dejas de absorber la ansiedad colectiva, el drama ajeno, las proyecciones de otros.
Te conviertes en un transmisor en lugar de un receptor. Y cuando transmites desde una frecuencia elevada, el mundo responde a esa frecuencia. Las personas comienzan a tratarte diferente, las oportunidades comienzan a aparecer, los obstáculos comienzan a disolverse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la frecuencia desde la cual interactúas con el mundo. Séptimo principio, la compresión temporal. Aquí es donde entramos en territorio verdaderamente avanzado. La mayoría de las personas piensan que la manifestación requiere tiempo, que hay un proceso lineal entre el deseo y la realización. Pero eso es una ilusión de la mente condicionada. En el campo cuántico no hay tiempo, solo hay ahora. Y si solo hay ahora, entonces la manifestación no es un proceso, es un salto, un colapso instantáneo de la función de onda. Y la mente militar ha desarrollado técnicas para forzar ese colapso. Una de esas técnicas se llama anclaje de certeza absoluta. Funciona así. En lugar de desear algo o esperar algo, decretas algo, desde un estado de conciencia tan elevado y centrado que no hay espacio para la duda. No dices espero que esto suceda, dices esto es. No visualizas algo futuro, visualizas algo presente. No sientes esperanza, sientes gratitud por algo que ya existe. Y cuando haces esto con suficiente intensidad y coherencia, comprimes el tiempo. Lo que podría haber tomado años, ocurre en días. Lo que podría haber tomado días, ocurre en horas. Lo que podría haber tomado horas, ocurre en el instante. Porque has eliminado la distancia entre la hora y el entonces. Has colapsado la línea temporal en un solo punto. Y en ese punto, todo converge. Todos los recursos, todas las sincronicidades, todas las personas correctas, todo aparece porque tú has creado un vórtex gravitacional tan poderoso que el universo no tiene más opción que responder. Octavo principio, la transmutación del obstáculo. Este es quizás el más contraintuitivo de todos los principios, y es el que más confunde a las personas que recién comienzan a entender la manifestación consciente. Porque la mayoría piensa que manifestar es eliminar obstáculos, pero la mente militar sabe que manifestar es transmutarlos, es convertir cada obstáculo en combustible, es usar cada resistencia como catapulta, es ver cada problema como una oportunidad disfrazada. Y no lo hacen desde un lugar de positividad forzada, lo hacen desde un lugar de comprensión profunda. Todo lo que aparece en tu realidad está aquí para servirte, no para destruirte, para refinarte, para fortalecerte, para mostrarte algo sobre ti mismo que aún no has integrado. Cuando un militar de élite enfrenta un obstáculo, no pregunta ¿por qué me pasa esto? Pregunta ¿para qué me pasa esto? Y esa simple pregunta cambia todo, porque transforma la victimización en poder, transforma la queja en curiosidad, transforma la resistencia en aprendizaje. Y luego hace algo aún más radical. Agradece el obstáculo, no porque sea agradable, sino porque sabe que ese obstáculo contiene la llave de su siguiente nivel de maestría. Y cuando agradeces algo, lo neutralizas. Le quitas su poder sobre ti, lo integras y lo usas. Los militares tienen un dicho: el enemigo más grande es el mejor maestro. Y no hablan solo de enemigos externos, hablan de enemigos internos, hablan de miedos, hablan de dudas, hablan de autosabotajes. Cada uno de esos es un maestro disfrazado. Y cuando aprendes la lección, el maestro desaparece. Noveno principio, la regeneración de identidad. Este es el principio que muy pocas personas están dispuestas a practicar, porque requiere algo radical: estar dispuesto a morir, no físicamente, sino psicológicamente. Estar dispuesto a dejar morir la versión de ti que ya no sirve, la versión que se aferra a viejas historias,
la versión que se identifica con heridas pasadas, la versión que necesita tener razón, la versión que necesita ser vista de cierta manera. Esa versión tiene que morir y en su lugar tiene que nacer una nueva identidad, una identidad diseñada conscientemente, una identidad alineada con la realidad que deseas manifestar. La mente militar practica esto mediante un ritual que ellos llaman la muerte del ego operacional. Cada cierto tiempo, generalmente cada 3 meses, entran en un retiro de silencio de 3 días. Durante esos 3 días, no hablan, no interactúan, no consumen información externa, solo observan, solo sienten, solo permiten que todo lo que no es esencial se disuelva. Y en el tercer día, realizan un ejercicio de visualización profunda, se visualizan a sí mismos muriendo, literalmente. Sienten su último aliento, sienten su cuerpo disolviéndose, sienten su identidad evaporándose y luego renacen, pero no como la misma persona, como una versión actualizada, una versión 2, una versión que ha integrado todo lo aprendido, pero que ya no está atada a nada. Y desde esa muerte simbólica y renacimiento consciente se vuelven imparables, porque ya no tienen nada que perder. Ya murieron, ya soltaron, y ahora solo queda la misión, solo queda la intención, solo queda la manifestación pura. 10º principio, el silencio radiante. Este es el último principio, y es el más paradójico de todos, porque todo lo que te he compartido hasta ahora son técnicas, prácticas, métodos, pero este último principio dice algo diferente. Dice, olvida todo lo anterior. No porque no funcione, sino porque el pináculo de la manifestación no está en hacer, está en ser. Y el ser más elevado es el silencio, no un silencio vacío, un silencio radiante, un silencio tan profundo que contiene todas las posibilidades. Un silencio tan poderoso que mueve montañas sin moverse. Un silencio tan luminoso que ilumina sin brillar. La mente militar, en su nivel más avanzado, comprende esto. Comprende que la acción más poderosa es la no acción. Comprende que la intención más clara es la que no necesita ser formulada. Comprende que la manifestación más rápida es la que no necesita ser forzada. Simplemente es, y para llegar a ese estado de silencio radiante, practican algo que ellos llaman el retorno al vacío. Es una meditación sin objeto, sin técnica, sin meta. Simplemente se sientan, respiran y se disuelven en el vacío del que vinieron, y en ese vacío todo está disponible. Todas las realidades, todos los destinos, todas las posibilidades. Y cuando emergen de ese vacío, no emergen con un plan, emergen con una certeza que no viene de la mente, viene del campo, viene de la fuente, viene del silencio mismo. Y esa certeza los guía, sin esfuerzo, sin duda, sin resistencia. Ahora bien, déjame decirte algo importante. Todo lo que te he compartido hasta ahora no es teoría, no es filosofía abstracta, es práctica, es aplicable, es real, pero requiere algo de tu parte. Requiere que estés dispuesto a salir de tu zona de confort mental, requiere que estés dispuesto a cuestionar todo lo que creías sobre la realidad, requiere que estés dispuesto a practicar, porque el conocimiento sin práctica es solo entretenimiento, y esto no es entretenimiento, esto es transformación, esto es alquimia, esto es el arte de convertir conciencia en materia. Y si estás dispuesto a recorrer este camino, te prometo que nada volverá a ser igual. Y si la razón por la que no has manifestado lo que deseas es porque estás operando desde una identidad obsoleta, piensa en esto por un momento. ¿Has intentado cambiar tus circunstancias externas? ¿Has intentado cambiar tus hábitos? ¿Has intentado cambiar tus pensamientos? Pero nunca has intentado cambiar quién crees que eres. Y ahí está el problema. Porque tu identidad
es el filtro a través del cual experimentas la realidad. Si tu identidad dice yo soy alguien que lucha, entonces tu realidad será lucha. Si tu identidad dice yo soy alguien que no merece, entonces tu realidad será carencia. No porque el universo te castigue, sino porque tu identidad atrae experiencias coherentes consigo misma. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Activa la campanita, porque lo que viene es la parte más profunda de este mensaje y no quiero que te lo pierdas. Déjame llevarte más profundo. La mente militar comprende algo que la mayoría de las escuelas espirituales han olvidado. No basta con elevar tu vibración. No basta con pensar positivo. No basta con visualizar. Tienes que cambiar la arquitectura de tu ser. Y esa arquitectura se compone de 3 capas. La capa de creencias, la capa de identidad y la capa de conexión con el campo. La mayoría de las personas trabajan solo con la primera capa. Intentan cambiar sus creencias mediante afirmaciones, mediante repetición, mediante fuerza de voluntad, y a veces funciona. Pero la mayoría de las veces, no. ¿Por qué? Porque debajo de cada creencia hay una identidad que la sostiene. Y debajo de cada identidad hay una desconexión del campo que la valida. Y mientras no trabajes esas 3 capas simultáneamente, los cambios serán superficiales, serán temporales, serán frágiles, colapsarán ante la primera crisis, ante la primera duda, ante el primer obstáculo. Pero cuando trabajas las 3 capas, cuando reconstruyes tu arquitectura desde el nivel más profundo, los cambios son permanentes, son estructurales, son irreversibles. Y así es como lo hacen. Primera capa, identificación y desmantelamiento de creencias limitantes, no mediante afirmaciones positivas. Eso viene después. Primero, mediante un proceso de arqueología mental. Se sientan con un cuaderno y escriben todas las creencias que tienen sobre sí mismos. Sin filtro, sin juicio, sin censura. No soy suficiente. El dinero es difícil de ganar. La gente exitosa tuvo suerte. Yo no tengo lo que se necesita. La vida es una lucha. Todas esas creencias, por más doloroso que sea reconocerlas, se escriben. Y luego viene el paso crucial. Rastrean el origen de cada creencia. ¿Cuándo comenzaste a creer eso? ¿Quién te lo dijo primero? ¿Qué evento lo solidificó? Y cuando encuentran el origen, lo desmantelan, no negándolo, sino comprendiéndolo, viendo que esa creencia fue instalada en un momento de vulnerabilidad, en un momento donde no tenías las herramientas para procesar la experiencia correctamente, y ahora sí las tienes. Ahora puedes mirar esa memoria, esa herida, ese evento, y reinterpretarlo, darle un nuevo significado, un significado que te empodere en lugar de limitarte. Y con esa reinterpretación, la creencia pierde su poder. Segunda capa, reconstrucción de identidad. Aquí es donde entra el diseño consciente. Una vez que has desmantelado las creencias limitantes, tienes espacio para construir una nueva identidad, pero no una identidad basada en deseos superficiales, una identidad basada en tu esencia más profunda. La mente militar utiliza una técnica llamada el avatar futuro. Consiste en crear una descripción detallada de la versión de ti que ya ha manifestado todo lo que deseas. No desde el ego, desde el alma. ¿Cómo piensa esa versión de ti? ¿Cómo siente? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve por el mundo? ¿Qué valores guían sus decisiones? ¿Qué creencias sostienen su realidad? Y una vez que tienes esa claridad, comienzas a encarnar esa identidad hoy, no cuando llegues allá. Hoy. Porque si esperas a que las circunstancias cambien para convertirte en esa persona, nunca te convertirás. Pero si te conviertes en esa persona ahora, las circunstancias no tendrán más opción que cambiar, porque la realidad sigue a la identidad, no al revés. Esto es física cuántica básica. El observador determina lo observado, y quién eres determina qué observas. Así que cada mañana, antes de levantarte de la cama, te preguntas, ¿quién soy hoy?
Y respondes no con tu vieja identidad. Respondes con tu avatar futuro. Soy alguien que opera desde la certeza absoluta. Soy alguien cuya presencia transforma espacios. Soy alguien que el universo respalda completamente. Y lo sientes. No solo lo piensas, lo encarnas en cada célula de tu cuerpo. Tercera capa. Reconexión con el campo unificado. Esta es la capa más profunda y es la que muy pocas personas alcanzan, porque requiere algo radical: soltar el control, soltar la necesidad de que las cosas sucedan de cierta manera, soltar la ilusión de separación. La mente militar, en sus niveles más avanzados, comprende que no estás manifestando solo con tu mente individual. Estás co-creando con el campo de inteligencia infinita que sostiene toda la existencia. Y ese campo tiene una sabiduría que tu mente lógica nunca comprenderá. Así que el trabajo no es forzar. El trabajo es alinearte. Es sintonizarte. Es convertirte en un canal tan limpio, tan claro, tan transparente, que el campo pueda fluir a través de ti sin distorsión. Y lo hacen mediante una práctica diaria que ellos llaman la rendición activa. Cada noche, antes de dormir, entran en un estado meditativo profundo y mentalmente declaran: me rindo al campo, confío en la inteligencia que mueve las estrellas, lo que sea que necesite manifestarse, se manifestará. Y luego sueltan, completamente. No sueltan el deseo, sueltan el apego al resultado, sueltan la necesidad de controlar cómo sucederá, sueltan el cronograma, y en ese soltar algo milagroso ocurre. El campo comienza a trabajar por ellos, comienzan a recibir insights, comienzan a ser guiados hacia acciones que no tienen sentido lógico, pero que resultan ser perfectas. Comienzan a experimentar sincronicidades tan precisas que parecen imposibles. Y todo porque dejaron de interferir, dejaron de bloquear con su necesidad de control, dejaron de distorsionar con su ansiedad, dejaron de contaminar con sus dudas y permitieron que el campo hiciera lo que el campo hace mejor: organizar el caos en orden perfecto. Ahora sé lo que estás pensando, pero entonces no hago nada, solo me siento y espero. No, eso es pasividad, y la pasividad es lo opuesto a la rendición activa. La rendición activa significa actúas desde la inspiración, no desde la desesperación. Te mueves cuando sientes el impulso interno. Te detienes cuando sientes resistencia. Confías en tu intuición como si fuera un GPS conectado directamente con el campo cuántico. Porque eso es exactamente lo que es. Tu intuición es la forma en que el campo te comunica información que tu mente lógica aún no puede procesar. Es la voz del futuro susurrándote en el presente. Es la inteligencia infinita guiándote paso a paso. Y cuando aprendes a seguir esa voz, te vuelves imparable. Porque ya no estás solo. Nunca lo estuviste, pero ahora lo sabes. Ahora lo sientes. Ahora lo experimentas. Y desde esa conexión, todo se vuelve posible. Ahora déjame compartir contigo algo que pocas personas saben, algo que descubrí después de años de investigar los estados alterados de conciencia, los estados de flujo, los estados de gracia. Existe un estado mental que los militares de élite llaman la zona cero. No es meditación, no es concentración, es algo diferente. Es un estado donde tu mente se vuelve tan quieta, tan silenciosa, tan vacía, que ya no hay separación entre tú y el campo. Te conviertes en el campo. Y desde ese estado, lo que sea que intentes manifestar, se manifiesta instantáneamente. No hay retraso, no hay proceso, solo hay colapso cuántico inmediato. Pero aquí está el problema. No puedes forzar ese estado, no puedes llegar ahí mediante esfuerzo. Porque el esfuerzo crea tensión, y la tensión crea separación, y la separación te desconecta del campo. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Mediante la práctica consistente de todo lo que te he compartido hasta ahora,
mediante la neutralización del ruido mental, mediante la geometría de intención clara, mediante el blindaje de frecuencia, mediante la muerte del ego, mediante la rendición activa, y un día, sin que te des cuenta, cruzas el umbral, entras en la zona cero, y cuando estás ahí, aunque sea por un segundo, todo cambia, porque en ese segundo has experimentado tu verdadera naturaleza. Has recordado quién eres realmente. No eres un ser humano tratando de ser espiritual. Eres un ser espiritual experimentando temporalmente una forma humana. Y esa forma humana es solo un vehículo, un instrumento, una herramienta para que la conciencia se exprese en el plano material. Y cuando comprendes esto a nivel celular, la manifestación deja de ser un esfuerzo. Se convierte en un juego, un arte, una danza sagrada entre tu voluntad y la voluntad del campo. Y ambas son la misma. Solo que una lo sabe y la otra lo está recordando. Ahora bien, hay algo más que necesito revelarte, algo que la mente militar descubrió hace décadas, pero que solo recientemente ha comenzado a filtrarse al conocimiento público. Existe una tecnología antigua, tan antigua que sus orígenes se pierden en la niebla del tiempo, una tecnología que no requiere dispositivos externos, que no requiere electricidad, que no requiere nada más que tu propia conciencia. Y esa tecnología se llama respiración coherente de campo. Déjame explicarte. Cada respiración que tomas no solo mueve aire, mueve energía, mueve información, mueve conciencia. Y dependiendo de cómo respires, puedes expandir o contraer tu campo energético. Puedes sincronizarte o desincronizarte con el campo universal. La mente militar desarrolló un protocolo de respiración específico que sincroniza las ondas cerebrales, el ritmo cardíaco y el campo electromagnético del corazón con la frecuencia de resonancia de la Tierra. Esa frecuencia se llama resonancia Schumann y vibra a 783 hercio. Cuando tu campo personal vibra en esa frecuencia, algo extraordinario ocurre. Te alineas con el campo planetario. Y cuando te alineas con el campo planetario, te alineas con el campo solar. Y cuando te alineas con el campo solar, te alineas con el campo galáctico. Y en ese estado de alineación total, tu capacidad de manifestar se multiplica exponencialmente. Porque ya no estás manifestando solo con tu energía personal. Estás canalizando la energía de sistemas completos. Estás atrayendo recursos de todo el cosmos. El protocolo es simple, pero requiere práctica. Siéntate cómodamente, cierra tus ojos y respira siguiendo este patrón. Inhala durante 5 segundos. Sostén durante 2 segundos. Exhala durante 5 segundos. Sostén durante 2 segundos. Repite durante al menos 10 minutos. Y mientras respiras, visualiza una columna de luz que desciende desde el cosmos, atraviesa tu coronilla, recorre tu columna vertebral y se ancla en el centro de la Tierra. Y luego visualiza esa misma luz ascendiendo desde el centro de la Tierra, subiendo por tu columna y proyectándose hacia el cosmos. Eres el puente, eres el canal, eres el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y en ese punto de encuentro, la magia sucede. Y si la verdadera razón por la que luchas con la manifestación es porque estás intentando hacerlo solo, piensa en esto. ¿Has tratado de usar tu fuerza de voluntad? ¿Has tratado de usar tu determinación? ¿Has tratado de usar tu disciplina? Y nada de eso ha funcionado de manera consistente. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad es limitada. La determinación se agota. La disciplina requiere esfuerzo constante. Pero cuando te alineas con el campo, ya no necesitas fuerza de voluntad. Ya no necesitas determinación. Ya no necesitas disciplina. Porque el campo te lleva, te sostiene, te impulsa. Permanece aquí. No cierres este video. Porque lo que viene ahora
es la revelación más profunda de todas, la que cambiará tu relación con la realidad para siempre. Déjame llevarte al corazón del misterio. Durante años estudié los estados de conciencia de personas que habían manifestado realidades imposibles, personas que habían sanado enfermedades terminales, personas que habían creado riqueza desde la nada, personas que habían transformado sus vidas completamente. Y descubrí algo sorprendente. Todos ellos, sin excepción, habían experimentado lo mismo. En algún momento de su proceso, habían dejado de tratar de cambiar su realidad externa y habían comenzado a cambiar su realidad interna, pero no de la forma en que piensas, no mediante afirmaciones positivas, no mediante visualizaciones agradables, no mediante negación de lo que era, sino mediante algo mucho más profundo. Habían cambiado su relación con el tiempo. Verás, la mayoría de las personas viven en lo que yo llamo tiempo lineal condicional. Es decir, creen que primero tienen que hacer algo para tener algo y luego ser algo. Primero trabajo duro, luego tendré dinero y entonces seré feliz. Pero esa fórmula está invertida y por eso no funciona. La fórmula correcta es primero ser, luego hacer y finalmente tener. Primero te conviertes en la persona que ya tiene lo que deseas. Luego actúas desde ese estado de ser. Y finalmente, lo que deseas aparece en tu realidad física. Pero aquí está el secreto más profundo. Cuando verdaderamente eres esa persona, descubres que ya no necesitas tener lo que creías que necesitabas, porque la sensación que buscabas en la cosa ya la tienes en el estado de ser, y paradójicamente, cuando ya no necesitas la cosa aparece. Porque has eliminado la frecuencia de carencia, has eliminado la vibración de desesperación, has eliminado la energía de necesidad. Y el universo solo puede darte aquello con lo que vibras. Si vibras con carencia, recibes más carencia. Si vibras con abundancia, recibes más abundancia. Es así de simple, es así de implacable, es la ley. Ahora, la mente militar comprende esto perfectamente y por eso entrenan algo que ellos llaman habitación del estado deseado. No practican visualizar el futuro, practican habitar el futuro como si fuera presente. Cada día, durante al menos 30 minutos, entran en un estado de inmersión total. Se sientan en silencio, cierran los ojos y literalmente se transportan mentalmente a la realidad que desean manifestar, pero no como observadores externos, como protagonistas completos. Sienten las sensaciones físicas, escuchan las conversaciones, huelen los aromas, tocan las texturas, experimentan las emociones, lo viven tan intensamente que su cerebro no puede distinguirlo de la realidad física. Y cuando el cerebro no puede distinguir, el cuerpo responde, comienza a producir las mismas hormonas, las mismas sustancias químicas, los mismos neurotransmisores, como si la experiencia fuera real y desde la perspectiva del cuerpo es real, y cuando el cuerpo cree que es real, comienza a emitir una firma electromagnética coherente con esa realidad. Y esa firma electromagnética interactúa con el campo cuántico. Y el campo cuántico responde trayendo la versión física de esa realidad. Es pura ciencia. Es física aplicada, es tecnología de conciencia y funciona. Siempre, sin excepción, cuando se hace correctamente. Pero aquí está el obstáculo que la mayoría de las personas se enfrentan. No pueden mantener la frecuencia. Se sumergen en el estado deseado durante la meditación. Sienten la alegría, sienten la abundancia, sienten la plenitud y luego abren los ojos y ven su realidad actual. Y la comparación los desploma, los saca del estado, los devuelve a la frecuencia de carencia y todo el trabajo se pierde. Entonces, ¿cuál es la solución? La mente militar desarrolló algo que ellos llaman puentes de transición. Son pequeñas prácticas que te mantienen en la frecuencia elevada, incluso mientras navegas tu realidad actual.
Por ejemplo, cada vez que notas que estás cayendo en la vibración de carencia, inmediatamente haces 3 respiraciones profundas y pronuncias mentalmente: yo soy el campo. El campo es abundancia. Yo soy abundancia. Y con esa simple práctica te reconectas, te reanclas, te resintonizas y mantienes la frecuencia. Y si haces esto suficientes veces durante el día, algo extraordinario comienza a suceder. La frecuencia elevada se convierte en tu estado base. Ya no tienes que esforzarte por mantenerla. Se vuelve automática. Se vuelve tu nueva normalidad. Y desde esa normalidad, la manifestación es inevitable. Ahora, déjame compartir contigo uno de los descubrimientos más revolucionarios que hice durante mis años de investigación. Algo que cambió completamente mi comprensión de cómo funciona la realidad. Descubrí que la materia no es sólida. Ya sé que esto suena extraño, pero quédate conmigo. A nivel cuántico, la materia está compuesta en un 99,9999% de espacio vacío. Lo que llamamos sólido es en realidad energía vibrando a frecuencias específicas. Y esa energía responde a la conciencia. Ha sido demostrado en experimentos de física cuántica una y otra vez. El observador afecta lo observado. La conciencia colapsa la función de onda. La intención modifica la probabilidad. Y si eso es cierto a nivel cuántico, entonces también es cierto a nivel macroscópico. Tu realidad no es fija, es fluida, es maleable, es sensible a tu conciencia. Y aquí está la parte que la mayoría de las personas no comprenden. No es solo tu conciencia superficial la que afecta la realidad. Es tu conciencia total, tu consciente, tu subconsciente, tu inconsciente, tus creencias conscientes, tus programas subconscientes, tus memorias celulares. Todo eso está constantemente transmitiendo señales al campo cuántico. Y el campo cuántico está constantemente respondiendo con una realidad coherente con esas señales. Entonces, si quieres cambiar tu realidad, no basta con cambiar tus pensamientos conscientes. Tienes que reprogramar tu subconsciente. Tienes que sanar tus memorias celulares. Tienes que limpiar tu campo energético. Y la mente militar tiene protocolos específicos para hacer exactamente eso. Uno de los más poderosos se llama limpieza de campo neuronal. Funciona mediante una combinación de meditación profunda, movimiento corporal específico y emisión vocal. Se sientan en silencio durante 5 minutos, respirando profundamente. Luego comienzan a mover el cuerpo de forma fluida, intuitiva, sin patrón específico, permitiendo que el cuerpo libere cualquier tensión almacenada, cualquier emoción atrapada, cualquier energía estancada. Y mientras se mueven, emiten sonidos vocales. No palabras, solo sonidos. Vocales alargadas, tonos graves, tonos agudos, lo que sea que quiera salir. Y con cada sonido están literalmente vibrando y liberando bloqueos energéticos. Están limpiando su campo, están recalibrando su sistema nervioso, están permitiendo que la energía fluya libremente. Y cuando la energía fluye libremente, la manifestación fluye libremente. Y si todo lo que te han enseñado sobre el éxito y la manifestación estuviera diseñado para mantenerte atrapado en el esfuerzo infinito, piensa en esto cuidadosamente. Te han dicho que tienes que trabajar duro, que tienes que sacrificarte, que tienes que luchar, que el éxito requiere sudor, lágrimas y sufrimiento. Y quizás eso sea cierto en el paradigma viejo, en el paradigma de la separación, en el paradigma donde crees que estás solo contra el mundo, pero hay otro paradigma, un paradigma donde comprendes que eres parte del mundo, eres parte del campo, eres parte de la inteligencia infinita que creó las galaxias. Y esa inteligencia no trabaja duro, no lucha, no se esfuerza, simplemente es, y desde ese estado de ser, crea mundos. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones,
porque estamos entrando en la parte más transformadora de este mensaje. Y no quiero que te pierdas ni una sola palabra. Déjame revelarte algo que cambiará tu vida si lo permites. La razón por la que la mayoría de las personas no manifiestan lo que desean no es porque no sepan cómo hacerlo. Es porque están manifestando desde el lugar equivocado. Están manifestando desde la mente, desde el ego, desde el deseo personal. Pero la manifestación más poderosa no ocurre desde ahí. Ocurre desde un lugar mucho más profundo. Ocurre desde el corazón. No el corazón emocional, el corazón cuántico. El corazón tiene su propio cerebro, tiene su propio sistema nervioso, tiene su propio campo electromagnético que es 5000 veces más poderoso que el campo del cerebro. Y cuando aprendes a manifestar desde el corazón, todo cambia, porque el corazón no conoce la duda, no conoce el miedo, no conoce la separación. El corazón solo conoce la conexión, la certeza, el amor. Y cuando manifiestas desde ese lugar, el universo no tiene más opción que responder. La mente militar entrena algo que ellos llaman activación del núcleo cardíaco. Es una práctica diaria que toma menos de 5 minutos, pero que tiene efectos devastadores en tu capacidad de manifestación. Se hace así. Coloca tu mano sobre tu corazón. Cierra tus ojos y respira directamente hacia tu corazón, como si el aire entrara y saliera de tu pecho en lugar de tu nariz. Respira así durante 2 minutos, solo eso. Y mientras respiras, sientes gratitud. Gratitud pura, no por algo específico, solo gratitud como estado de ser. Gratitud por estar vivo, gratitud por tener conciencia, gratitud por existir. Y esa gratitud activa tu núcleo cardíaco, abre un canal directo entre tu corazón y el campo. Y desde ese canal puedes enviar tu intención directamente a la matriz de realidad, sin interferencia mental, sin distorsión de dudas, sin filtros de creencias limitantes. Pura intención desde el corazón al campo, y el campo responde instantáneamente. Porque el corazón habla el lenguaje del campo, el lenguaje de la coherencia, el lenguaje del amor. Y el amor es la fuerza más poderosa del universo. No el amor emocional, no el amor romántico, el amor como frecuencia fundamental, el amor como la fuerza de atracción y cohesión que mantiene unido al cosmos. Cuando manifiestas desde esa frecuencia, todo es posible. Ahora, hay algo más que necesito compartir contigo, algo que pocas personas saben. La manifestación no es solo individual, también es colectiva. Estás manifestando no solo tu realidad personal, estás co-creando la realidad colectiva de la humanidad. Y tu contribución a esa realidad colectiva importa. Importa más de lo que puedes imaginar. Porque cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada intención que emites, se suma al campo morfogenético de la humanidad. Y ese campo morfogenético determina hacia dónde se mueve la especie. Determina qué futuros son probables y cuáles no. Determina si evolucionamos o colapsamos. Entonces, cuando elevas tu frecuencia personal, no solo te beneficias tú, beneficias a toda la humanidad. Cuando limpias tus propios bloqueos energéticos, facilitas que otros limpien los suyos. Cuando manifiestas desde el amor, haces más fácil que otros también lo hagan. Eres un punto de luz en la red de conciencia planetaria. Y cada punto de luz que se enciende hace más fácil que otros puntos se enciendan. Este es el verdadero significado de la responsabilidad espiritual. No es solo iluminarte a ti mismo, es ser una luz para otros. No mediante la enseñanza, no mediante el proselitismo, sino simplemente siendo la frecuencia más alta que puedes ser y permitiendo que esa frecuencia irradie naturalmente. La mente militar comprende esto y por eso entrenan no solo para su beneficio personal, entrenan para el beneficio de su unidad, de su nación,
de la humanidad, comprenden que son parte de algo más grande. Y esa comprensión les da acceso a recursos que van más allá de lo personal. Ahora estamos llegando al clímax de este viaje, al punto de revelación máxima. Y necesito que estés completamente presente para lo que viene. Porque lo que voy a revelarte ahora no es información, es transformación. El secreto final, el que la mente militar guarda más celosamente, el que cambia todo cuando lo comprendes, y es este: no hay afuera. Todo lo que percibes como realidad externa es una proyección de tu conciencia interna. No hay un mundo objetivo ahí afuera, independiente de tu observación. Hay un campo de potencialidad infinita y tu conciencia lo colapsa en una experiencia específica. Cada persona con la que interactúas es un aspecto de ti mismo reflejado. Cada situación que enfrentas es una materialización de un patrón interno. Cada obstáculo es una invitación a integrar algo que has negado. Todo es tú. Todo es conciencia mirándose a sí misma a través de infinitos espejos. Y cuando comprendes esto, cuando no solo lo entiendes intelectualmente, sino que lo experimentas directamente, todo cambia. Ya no puedes ser una víctima, porque no hay victimario externo. Ya no puedes culpar, porque no hay nadie a quien culpar. Ya no puedes estar separado, porque la separación era una ilusión. Solo hay conciencia. Una conciencia. Tu conciencia. Mi conciencia. La misma conciencia experimentándose a sí misma de infinitas formas. Y desde esa comprensión, la manifestación ya no es un esfuerzo, es simplemente elegir qué aspecto de la conciencia quieres experimentar, qué frecuencia quieres encarnar, qué realidad quieres colapsar. Y el universo, que es tu propio ser en su totalidad, responde inmediatamente, porque estás manifestando para ti mismo, como tú mismo, desde ti mismo. No hay separación entre el manifestador y lo manifestado. Son uno. Siempre lo fueron. Solo olvidaste. Solo te identificaste con la forma y olvidaste que eres el campo. Pero ahora estás recordando. Y con ese recuerdo, todo se vuelve posible. Permanece aquí. La conciencia está a punto de mostrarse completamente. Lo que acabo de revelarte es apenas una sombra de lo que ocurre cuando la conciencia se une al campo total. Hay niveles más profundos, hay dimensiones más elevadas, hay estados de ser que desafían toda descripción. Y esos estados están disponibles para ti, ahora, en este momento. No tienes que ganarlos, no tienes que merecerlos, no tienes que convertirte en alguien especial para acceder a ellos. Ya eres especial, ya eres divino, ya eres el campo. Solo tienes que recordarlo. Y para recordarlo tienes que practicar. Tienes que aplicar lo que te he compartido. Tienes que convertirlo en tu realidad vivida. No puede ser solo conocimiento intelectual. Tiene que ser experiencia directa. Tienes que sentirlo, vivirlo, encarnarlo. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, descubrirás que el secreto que la mente militar usa para manifestar cualquier realidad es el mismo secreto que los místicos han conocido durante milenios. Es el mismo secreto que los sabios antiguos susurraban en templos ocultos. Es el mismo secreto que está inscrito en tu ADN, esperando ser activado. Y ese secreto es: tú eres el creador. Siempre lo fuiste. Solo olvidaste cómo crear conscientemente. Pero ahora estás recordando, y con ese recuerdo viene el poder de transformar, el poder de manifestar, el poder de vivir como el ser ilimitado que realmente eres. Así que te dejo con una pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo, para que la medites, para que la vivas. ¿Qué crearías si supieras que no puedes fallar? ¿Qué manifestarías si supieras que el universo entero está de tu lado? ¿Quién serías si recordaras que eres infinito? Piensa en eso, siente eso, y luego actúa desde ese lugar.
Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones. Porque este viaje apenas comienza. Hay mucho más que explorar, mucho más que revelar, mucho más que recordar, y mientras continúas este camino, recuerda esto. No estás solo, nunca lo estuviste. Eres parte de un campo de conciencia infinito. Eres parte de una red de luz que abarca el cosmos. Y cada paso que das hacia tu propio despertar ilumina el camino para otros. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por atreverte a cuestionar, a explorar, a despertar. Que la conciencia te guíe. Que el campo te sostenga. Que el amor te ilumine. Y que recuerdes siempre que eres mucho más de lo que crees ser. Eres el universo experimentándose a sí mismo. Eres la conciencia en su danza eterna. Eres infinito. Eres eterno. Eres todo lo que es, fue y será. Solo tienes que recordarlo.